¿Alguna vez has sentido que hablas solo? Te levantas por la mañana, con el peso del día sobre tus hombros, y buscas a Dios en oración. Le cuentas tus miedos, tus necesidades, tus anhelos, pero la respuesta que recibes es silencio. Un silencio tan profundo y tan largo que empieza a doler. Ese silencio de Dios es una de las pruebas más difíciles para nuestra fe. Nos hace preguntarnos, ¿me estará escuchando? ¿Le importará? Quizás hice algo mal y por eso se ha alejado. Esta sensación de que nuestras oraciones no pasan del techo puede generar una profunda angustia y hacernos sentir abandonados. Si te sientes así esta mañana, quiero que sepas que no eres el primero ni el único en atravesar ese valle. El rey David, un hombre según el corazón de Dios, conoció ese silencio de una forma muy íntima. Y en medio de su desesperación, escribió una oración que es un mapa para nosotros. El Salmo 28. Hoy vamos a descubrir juntos cómo orar cuando Dios parece callar. Aprenderemos de David a no rendirnos en la espera, a perseverar en el clamor y a preparar nuestro corazón para el momento glorioso en que el silencio finalmente se rompe y la voz de Dios trae la victoria. Quiero que sepas que no estás solo en esta lucha. Miles de almas, exactamente como tú, se reúnen en este espacio cada mañana para encontrar fuerza en Dios y unos en otros. Al hacer clic en suscribirse, no estás siguiendo un canal más. Estás levantando tu mano y diciendo presente. Estás uniéndote a una familia de guerreros de la oración que se niegan a enfrentar sus batallas solos. Únete a nosotros. Y como un primer acto de fe perseverante, escribe en los comentarios el clamor central de este salmo. Señor, oye la voz de mis ruegos. Al escribirlo, te unes a David y a millones de creyentes a lo largo de la historia que han aprendido a clamar en medio del silencio. Y quédate conmigo en este viaje hasta el final, porque te compartiré una clave práctica sobre lo que Dios está haciendo en tu carácter mientras Él está en silencio. Entender esto puede transformar tu espera de una tortura a una oportunidad. El Salmo comienza con un clamor directo y desesperado. Versículo 1. A ti clamaré, oh Señor, roca mía, no te desentiendas de mí, no sea que, guardando silencio tú, venga yo a ser semejante a los que descienden al sepulcro. Siente la urgencia en sus palabras. Para David, el silencio de Dios no era una simple ausencia de respuesta, se sentía como la muerte. Ser semejante a los que descienden al sepulcro significa sentirse sin vida, sin esperanza, olvidado. Él está diciendo, Señor, necesito tu voz, tu silencio me está matando por dentro. Esta es una oración honesta. David no finge estar bien. Él le dice a Dios exactamente cómo se siente. Y tú también puedes decirle, Señor, tu silencio me duele. Me hace sentir solo, me está robando la esperanza. Por favor, no te quedes callado. Dios no se asusta de tu honestidad. De hecho, es lo que Él más valora. Roca mía, no te desentiendas de mí. Es interesante que incluso en su desesperación, David comienza llamando a Dios roca mía. Aunque se siente abandonado, se aferra a la verdad que conoce sobre el carácter de Dios. Él es la roca, el fundamento estable. Esta es una clave para orar en el silencio. Apela al carácter de Dios. Señor, sé que eres fiel, aunque no lo sienta. Sé que eres bueno, aunque no lo vea. David continúa su súplica. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Versículo 2. Alzar las manos era una postura de total rendición y dependencia. Es un gesto que dice, no tengo nada más, no tengo otras armas. Mis manos están vacías, solo te tengo a ti. A veces, Dios espera a que lleguemos a ese punto. El punto en que dejamos de confiar en nuestros propios planes, en nuestros propios contactos, en nuestra propia fuerza. El punto en que nuestras manos se vacían de nuestras soluciones humanas para que Él pueda llenarlas con su solución divina. Ahora la oración de David toma un giro. Él pide a Dios que haga una distinción clara entre él y los impíos.
No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Versículo 3. David está rodeado de gente hipócrita, gente que sonríe por fuera, pero que por dentro planea el mal, y su temor es que Dios, en su silencio, lo trate a él, que lo busca sinceramente, de la misma manera que a ellos. Es una oración de identidad. Señor, no me confundas con ellos. Yo soy tuyo. Pertenezco a tu pueblo. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Ves a gente que no honra a Dios prosperar, mientras tú, que intentas hacer lo correcto, luchas y te enfrentas al silencio? Es una prueba de fe, y en esos momentos necesitas orar como David, pidiendo a Dios que reconozca la sinceridad de tu corazón, a pesar de tus imperfecciones. Una oración breve de identidad. Padre, el mundo a mi alrededor es confuso, pero yo te he elegido a ti. A pesar de mis fallas, mi deseo es servirte. Por favor, no me confundas con los que no te aman. Reconóceme como tu hijo hoy. Amén. David continúa con una oración por la justicia de Dios. Dales conforme a su obra, y conforme a la malicia de sus hechos, págales según la obra de sus manos. Versículo 4. Esto no es un deseo de venganza personal, sino un clamor porque la justicia divina prevalezca. Es la confianza de que Dios es un juez justo que no permitirá que el mal reine para siempre. Y aquí el tono del salmo cambia de repente, como si en medio de su oración David recibiera una respuesta en su espíritu. Pasa del clamor desesperado a la alabanza victoriosa. Versículo 6. Bendito sea el Señor, que oyó la voz de mis ruegos. Fíjate que nada en sus circunstancias ha cambiado todavía. Los enemigos siguen ahí. Los problemas persisten, pero algo ha cambiado dentro de él. A través de su clamor honesto y su enfoque en el carácter de Dios, su fe se ha elevado por encima de sus sentimientos. Y él comienza a alabar a Dios por la respuesta que por la fe ya sabe que está en camino. Este es el salto de fe al que Dios nos invita, a pasar de la súplica a la alabanza, incluso antes de ver la solución. Es agradecer a Dios por la sanidad mientras todavía sientes el dolor. Es agradecerle por la provisión mientras todavía ves la escasez. Es la fe que llama las cosas que no son como si fuesen. Y mira cómo describe a Dios ahora. Versículo 7. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Estas son las grandes certezas a las que volvemos una y otra vez en los salmos de David. El Señor es mi fortaleza. Él es tu capacidad para seguir adelante cuando quieres rendirte, y mi escudo. Él es tu protección contra los ataques del enemigo. En Él confió mi corazón, y fui ayudado. La confianza precede a la ayuda. Primero confías, luego eres ayudado. Y el resultado es el gozo y el canto. Se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. El silencio de Dios puede robarte la alegría temporalmente, pero cuando eliges confiar y alabar, Dios la restaura. Él convierte tu clamor silencioso en un cántico de gozo. El salmo termina como tantos otros, con una oración de intercesión por el pueblo de Dios. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Versículo 9. Un corazón restaurado nunca es egoísta. Inmediatamente se vuelve hacia los demás. David pide 4 cosas para el pueblo de Dios, y son las mismas que puedes pedir para tu familia y tu iglesia hoy. Pide salvación, bendición, pastoreo, guía y sustento, apoyo. Es una oración completa por el bienestar del pueblo de Dios. Así que el Salmo 28 nos enseña una lección increíblemente poderosa. Nos enseña que el silencio de Dios no es su ausencia. Es una invitación a una fe más profunda, a un clamor más honesto y a una confianza más radical en su carácter. Y nos muestra que la fe que persevera en el silencio siempre, siempre termina en un cántico de alabanza. Una oración para el que está en silencio. Señor, estoy en un valle de silencio, pero hoy elijo creer que tú me oyes. Elijo confiar en que eres mi roca, y por la fe
empiezo a bendecirte por la respuesta que ya está en camino. Gracias porque nunca me abandonas. Amén. Profundicemos en el miedo al silencio de Dios. ¿Por qué nos asusta tanto? Porque lo interpretamos como rechazo. En nuestras relaciones humanas, el silencio a menudo es un arma, un tratamiento silencioso para castigar o mostrar desaprobación, y proyectamos esa experiencia humana en Dios. Pero el silencio de Dios es diferente. A menudo su silencio no es un signo de ira, sino de confianza. Es como un maestro que, después de enseñar una lección, se queda en silencio para permitir que los alumnos hagan el trabajo por sí mismos, para que apliquen lo que han aprendido. El silencio de Dios es a menudo un espacio para que nuestra fe madure. La historia de Jesús en la barca con los discípulos durante la tormenta. Al principio, Él estaba en silencio, dormido. Los discípulos entraron en pánico. Su silencio los aterrorizó. Pero su silencio no era indiferencia. Era una prueba para ver si ellos recordarían quién estaba en la barca con ellos. Tu tormenta y el aparente silencio de Dios hoy pueden ser una prueba. Una oportunidad para que recuerdes quién es Él y lo que ha prometido. Una oportunidad para que tu fe pase de ser una fe infantil que necesita una respuesta constante, a una fe madura que puede descansar en el carácter de Dios incluso en el silencio. Cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. El templo era el lugar de la presencia y del sacrificio. Para nosotros hoy, el santo templo es Jesús mismo. Alzar nuestras manos hacia Él es reconocer que nuestra única esperanza de ser escuchados es a través de su sacrificio. Es por sus méritos, no por los nuestros, que tenemos acceso al Padre. La oración no es una fórmula mágica, es una relación. Y en toda relación hay momentos de conversación intensa y momentos de silencio confortable. Aprender a estar en la presencia de Dios, incluso cuando Él está en silencio, es una señal de intimidad. Es saber que su sola presencia es suficiente. No me arrebates juntamente con los malos. La idea de un juicio y una separación final es un tema bíblico importante. La oración de David es un clamor por ser hallado fiel en ese día. Es una oración por un corazón genuino, que no solo profesa fe, sino que la vive. Una pregunta de reflexión. ¿Tu vida refleja la sinceridad de tu clamor? ¿Buscas vivir de una manera que honre al Dios al que le oras? La coherencia entre nuestra oración y nuestra vida es lo que le da poder a nuestro clamor. El salto de la fe de David en el versículo 6. ¿Cómo pudo pasar de no te quedes en silencio a bendito seas porque me oíste? Porque la fe no se basa en los sentimientos, sino en la elección. En medio de su oración, él tomó una decisión. Elijo creer que Él me ha oído. Y esa decisión cambió su estado emocional. Tú también puedes hacer eso. Puedes estar sintiendo ansiedad y aún así elegir decir, Señor, gracias porque me has oído. Gracias porque estás obrando. Al principio puede parecer artificial, pero si perseveras, tu declaración de fe comenzará a transformar tus sentimientos. La fe es la que conduce a las emociones, no al revés. El Señor es mi fortaleza. La fortaleza de Dios se manifiesta de muchas maneras. A veces es una fuerza sobrenatural para hacer algo que no podías. Otras veces es una fuerza para soportar algo que no puedes cambiar. Es la fuerza de la acción y la fuerza de la resistencia. Pide a Dios la fortaleza que necesitas para tu situación específica hoy. Y mi escudo. El escudo protege tus órganos vitales. El escudo de Dios protege tu corazón. Protege tu paz, tu gozo, tu identidad en Cristo. Cuando sientas que los ataques de la vida están tratando de herir tu corazón, levanta el escudo de la fe y refúgiate detrás de la protección de tu Dios. Una oración por protección. Señor, hoy levanto el escudo de la fe. Te pido que protejas mi corazón de la amargura, del desánimo, de la duda. Guarda mi mente de los pensamientos negativos. Que tu presencia sea mi escudo contra todo ataque del enemigo. Amén. Se gozó mi corazón. El gozo es una evidencia de la ayuda de Dios. Cuando sientes ese gozo profundo y sereno en tu espíritu, es una señal de que el Espíritu Santo está confirmando que tu oración ha sido escuchada
y que la ayuda está en camino. Presta atención a esos momentos de gozo inexplicable. Y con mi cántico le alabaré. La alabanza es la respuesta natural de un corazón gozoso y agradecido. No guardes tu testimonio para ti. Canta, comparte, habla de lo que Dios ha hecho. Tu cántico puede ser la melodía de esperanza que otra persona necesita escuchar. Salva a tu pueblo. La intercesión es uno de los mayores privilegios que tenemos. Tenemos la capacidad de pararnos en la brecha por otros, de llevar sus necesidades ante el trono de Dios. ¿Por quién puedes interceder hoy? ¿Un familiar? ¿Un amigo? ¿Tu iglesia? ¿Tu país? Y bendice a tu heredad. La heredad de Dios es su pueblo. Somos su tesoro, su posesión más preciada. Cuando oras por la bendición del pueblo de Dios, estás orando en perfecta sintonía con el corazón de Dios. Y pastoreales y susténtales para siempre. Esta es una oración por el cuidado continuo de Dios sobre su iglesia. Pide a Dios que pastoree a tu iglesia con su verdad, que la sustente en tiempos de dificultad. Tu oración es un pilar de apoyo para tu comunidad de fe. La historia de Job es el ejemplo máximo de alguien que soportó el silencio de Dios. Perdió todo, y por mucho tiempo Dios no habló. Sus amigos lo acusaban. Su esposa le dijo que maldijera a Dios. Pero Job, en medio de su dolor, dijo: «Yo sé que mi Redentor vive». Se aferró al carácter de Dios, y al final, Dios le respondió y lo restauró. Tu temporada de silencio no durará para siempre. Aférrate al carácter de tu Redentor. Él vive, y porque Él vive, hay esperanza para ti. Una pregunta de reflexión. ¿Cómo puedes transformar tu espera en una espera activa y llena de fe como la de David? ¿Qué paso práctico puedes dar hoy para esforzarte y alentar tu corazón? Quizás es memorizando un versículo. Quizás es llamando a un hermano en la fe para pedir oración. Quizás es poniendo una lista de alabanzas. No seas un esperador pasivo. Sé un guerrero que espera con fe. El Salmo 28 es un salmo de confianza en la justicia de Dios. A veces nos frustra ver la aparente prosperidad de los que hacen el mal. Pero este salmo nos recuerda que Dios es un juez justo. Ningún acto de maldad quedará sin su debida consecuencia. Podemos descansar en su justicia y liberarnos de la carga de la amargura. La historia de la viuda persistente que clamaba al juez injusto. Jesús la usó como un ejemplo de cómo debemos orar. Si incluso un juez injusto responde a la persistencia, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es justo y amoroso, responderá al clamor de sus hijos? Sigue clamando. Tu Padre te está escuchando. Una oración de confianza en la justicia de Dios. Padre, te entrego esta situación de injusticia que me duele. Elijo no guardar amargura. Confío en que tú eres el juez justo y que, a tu tiempo, harás que la verdad y la justicia prevalezcan. Descanso en tu soberanía. Amén. La alabanza es una declaración de que Dios es más grande que tu problema. Cuando alabas, tu problema no desaparece, pero se encoge. Tu perspectiva cambia. Dejas de magnificar tu problema y empiezas a magnificar a tu Dios. Y un Dios magnificado puede resolver cualquier problema. La historia del rey Josafat, que enfrentó a un ejército inmenso. Su estrategia de batalla fue poner a los cantores al frente, alabando a Dios, y mientras ellos alababan, Dios les dio la victoria. La alabanza es tu estrategia de batalla para hoy. Ser pastor del pueblo de Dios es una gran responsabilidad. Oremos por nuestros pastores y líderes. Señor, te pido que pastorees a nuestros pastores. Dales tu sabiduría, tu fuerza, tu protección. Susténtalos en sus luchas y que puedan guiar a tu rebaño con un corazón puro y manos limpias. Amén. El Salmo 28 es un salmo de esperanza. La esperanza de que el silencio no es el final. La esperanza de que el clamor es escuchado. La esperanza de que la fe es recompensada. La esperanza de que la alabanza es la respuesta. Y la esperanza de que tenemos un Dios que es nuestra fortaleza, nuestro escudo y nuestro pastor eterno. Vive en esa esperanza hoy. No importa cuán silencioso parezca el cielo, no importa cuán ruidosa sea la tierra, aférrate a la verdad de este salmo.
El Señor ha oído la voz de tus ruegos. Profundicemos en la imagen de la roca. David llama a Dios roca mía. En el desierto, una roca ofrecía dos cosas vitales: sombra y agua. Sombra para proteger del calor abrasador del sol y agua que a veces brotaba milagrosamente de ella. Cuando clamas a Dios como tu roca, estás pidiendo sombra en el calor de la prueba y el agua viva de su espíritu para saciar la sed de tu alma. La historia de Moisés golpeando la roca en Horeb es una imagen poderosa de esto. El pueblo moría de sed y Dios le proveyó agua de una fuente improbable, una roca dura. Tu situación puede parecer dura e inflexible como una roca, pero es precisamente de ahí de donde Dios puede hacer brotar el milagro que necesitas. La historia del pueblo de Israel en el desierto. A menudo, cuando Dios estaba en silencio, ellos construían sus propios ídolos, como el becerro de oro. La impaciencia en la espera a menudo nos lleva a la idolatría, a buscar soluciones rápidas y visibles en lugar de confiar en el Dios invisible. Una pregunta de examen: ¿cuál es tu becerro de oro cuando Dios está en silencio? ¿A qué corres para buscar alivio inmediato? ¿Al trabajo excesivo? ¿A la comida? ¿A las redes sociales? Reconoce tus ídolos y pídele a Dios que sea tu única fuente de consuelo. El santo templo al que David alzaba sus manos es para nosotros el santuario celestial. La teología de la intercesión de Cristo nos enseña que Jesús está ahora ministrando por nosotros como nuestro sumo sacerdote en el cielo. Cuando oramos, nuestras oraciones no se pierden. Ascienden a un lugar real, donde un intercesor real las presenta ante el Padre. Esta verdad debería darnos una confianza inmensa. Tu oración no depende de tu elocuencia, es perfeccionada y presentada por el mismo Jesús. Él es el que garantiza que tu clamor llegue al trono de la gracia. La diferencia entre la fe y la presunción. La fe se basa en las promesas de Dios. La presunción se basa en nuestros propios deseos. David no le estaba diciendo a Dios qué hacer. Se estaba aferrando a lo que Dios ya había prometido. Asegúrate de que tus oraciones estén ancladas en la palabra de Dios. Una oración por una fe bien fundamentada. Señor, ayúdame a conocer tu palabra más profundamente, para que mis oraciones no se basen en mis propios deseos, sino en tus promesas. Quiero orar con la audacia que viene de saber que estoy pidiendo según tu voluntad. Amén. Se gozó mi corazón. El gozo es un parte esencial de la vida cristiana. No es una opción, es un mandato. Regocijaos en el Señor siempre. Y es un fruto del Espíritu. Si te falta gozo, es una señal de que necesitas una conexión más profunda con la vid, que es Cristo. El Salmo 28 nos enseña que el gozo a menudo se encuentra al otro lado de un clamor honesto. No tengas miedo de derramar tu corazón quebrantado ante Dios. A menudo es a través de las grietas de un corazón roto que la luz del gozo de Dios puede finalmente entrar. Ser un pastor para otros. David ora para que Dios pastoree a su pueblo. Nosotros también podemos ser pastores unos para otros, cuidando, animando, guiando, protegiendo a nuestros hermanos en la fe. ¿A quién puedes pastorear tú hoy con una palabra de aliento o una oración? Y así, este salmo nos lleva en un viaje completo, del silencio a la canción, de la súplica a la seguridad, de la aflicción a la alabanza. Es el modelo de Dios para transformar nuestros valles de desesperación en cumbres de adoración. Profundicemos en la idea de la roca. David llama a Dios roca mía. En el desierto, una roca ofrecía dos cosas vitales: sombra y agua. Sombra para proteger del calor abrasador del sol y agua que a veces brotaba milagrosamente de ella. Cuando clamas a Dios como tu roca, estás pidiendo sombra en el calor de la prueba y el agua viva de su espíritu para saciar la sed de tu alma. La historia de Moisés golpeando la roca en Horeb es una imagen poderosa de esto. El pueblo moría de sed, y Dios le proveyó agua de una fuente improbable, una roca dura. Tu situación puede parecer dura e inflexible como una roca, pero es precisamente de ahí de donde Dios puede hacer brotar el milagro que necesitas. El santo templo, al que David alzaba sus manos. Para nosotros, el santuario celestial es donde Cristo ministra como nuestro sumo sacerdote.
Hebreos nos dice que Él vive siempre para interceder por ellos. Imagina esto. En este mismo momento, mientras oras, Jesús está presentando tu clamor ante el Padre. Tu oración no llega a Dios sola, llega acompañada por la intercesión del Hijo de Dios. Esta verdad debería darnos una confianza audaz para orar. No te acercas al trono solo, te acercas de la mano de tu hermano mayor, de tu abogado, de tu rey. Su mérito es tu acceso, su justicia es tu cobertura. Una oración de confianza en la intercesión. Señor Jesús, gracias porque eres mi sumo sacerdote. Gracias porque incluso cuando mis palabras son débiles, tú las tomas y las presentas perfectamente ante el Padre. Hoy confío no en la calidad de mi oración, sino en la calidad de tu intercesión por mí. Amén. La distinción entre los justos y los malos. Este es un tema recurrente en los Salmos y refleja el concepto del gran conflicto. Hay dos bandos en este mundo, los que sirven a Dios y los que sirven a sí mismos. La oración de David es una petición para que Dios, en su justicia, trate a cada uno según sus obras y su lealtad. No es una oración de odio, sino de anhelo por la claridad moral. En un mundo que a menudo llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, es un clamor para que la justicia de Dios ponga las cosas en su lugar, y es una reafirmación de nuestra propia elección. Señor, a pesar de mis luchas, yo he elegido estar de tu lado. El salto de fe de la súplica a la alabanza. ¿Cómo es esto posible? Es porque la fe no se basa en los sentimientos, sino en la elección. En medio de su oración, Él tomó una decisión. Elijo creer que Él me ha oído, y esa decisión cambió su estado emocional. Tú también puedes hacer eso. Puedes estar sintiendo ansiedad y aún así elegir decir, Señor, gracias porque me has oído. Gracias porque estás obrando. Al principio puede parecer artificial, pero si perseveras, tu declaración de fe comenzará a transformar tus sentimientos. La fe es la que conduce a las emociones, no al revés. El Señor es mi fortaleza. La fortaleza de Dios se manifiesta de muchas maneras. A veces es una fuerza sobrenatural para hacer algo que no podías. Otras veces es una fuerza para soportar algo que no puedes cambiar. Es la fuerza de la acción y la fuerza de la resistencia. Pide a Dios la fortaleza que necesitas para tu situación específica hoy. Y mi escudo. El escudo protege de los ataques inesperados, la calumnia que no viste venir, la crítica injusta, la tentación repentina. El escudo de Dios es su protección constante que te guarda de los dardos de fuego que el enemigo lanza para desestabilizarte. Una pregunta de reflexión. ¿Estás usando el escudo de la fe? Usar el escudo es un acto consciente. Es la decisión de, ante un ataque, no reaccionar con tus propias emociones, sino responder con la verdad de la palabra de Dios. Es interponer la promesa de Dios entre tú y el ataque. Se gozó mi corazón. El gozo es un indicador de la salud espiritual. Un corazón gozoso es un corazón que está confiando. Un corazón ansioso es un corazón que está tratando de controlar. Si has perdido el gozo, es una invitación a examinar en qué o en quién has puesto tu confianza. Vuelve a poner tu confianza en el Señor, y el gozo regresará. La historia de Habacuc. Él era un profeta que no entendía el silencio y la aparente inacción de Dios. Su libro comienza con preguntas y lamentos, pero termina con una de las declaraciones de fe y gozo más poderosas de la Biblia. Aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Su gozo se desconectó de las circunstancias y se ancló en Dios. Salva a tu pueblo. Esta es la oración de un verdadero líder. El corazón de David, incluso después de recibir su propia seguridad, se vuelve hacia su pueblo. Un cristiano maduro no se contenta con su propia salvación. Anhela la salvación de su familia, de sus amigos, de su comunidad. Tu restauración personal tiene un propósito misionero. Una oración de intercesión. Padre, así como salvaste mi alma, te pido que salves a mi pueblo. Te presento a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos. Que tu luz brille sobre ellos. Usa mi vida restaurada como un testimonio para atraerlos a ti. Amén.
y bendice a tu heredad. Una heredad es una herencia, algo de inmenso valor. Nosotros somos la herencia de Dios, comprados con la sangre de Cristo. Cuando oras por la bendición de la iglesia, estás pidiendo al Padre que cuide de su tesoro más preciado. Es una oración que Él se deleita en responder, y pastoreales y susténtales para siempre. Esta es una oración por el cuidado continuo de Dios sobre su iglesia. Pide a Dios que pastoree a tu iglesia con su verdad, que la sustente en tiempos de dificultad. Tu oración es un pilar de apoyo para tu comunidad de fe. El silencio de Dios en la vida de Job. Durante 37 capítulos, Job sufrió y clamó, y Dios permaneció en silencio. Pero el silencio de Dios no era ausencia. Al final, Dios habló y reveló que, incluso en el silencio, Él estaba soberanamente en control. Tu temporada de silencio puede ser una preparación para una revelación más profunda de quién es Dios. La fe que nace en el silencio es a menudo la más fuerte. Es una fe que no depende de las emociones ni de las evidencias. Es una fe que se aferra al carácter de Dios cuando no hay nada más a qué aferrarse. Y esa es la fe que mueve montañas. El cántico nuevo que nace de la liberación. La Biblia está llena de cánticos nuevos. El cántico de Moisés después de cruzar el Mar Rojo. El cántico de Débora después de la victoria. El cántico de María al saber que sería la madre del Mesías. Y el cántico de los redimidos en Apocalipsis. Tu liberación tiene una banda sonora, la alabanza. ¿Cuál es el cántico nuevo que Dios quiere poner en tu boca hoy? Quizás es un cántico de gratitud por su fidelidad. Quizás es un cántico de confianza en su poder. Quizás es un cántico de gozo por su salvación. No dejes que el silencio del mundo ahogue la canción que Dios ha puesto en tu corazón. Una pregunta de reflexión. ¿Tu vida de oración se parece más a la primera mitad del Salmo 28, clamor y súplica, o a la segunda mitad, alabanza y gozo? Una vida de oración equilibrada tiene ambos elementos. No tengas miedo de clamar, pero no te olvides de alabar. La historia de Ana en el templo. Ella era una mujer de corazón angustiado. Su oración era tan intensa y silenciosa que el sacerdote pensó que estaba ebria. Pero era el clamor de un alma desesperada. Y Dios escuchó ese clamor silencioso y le dio un hijo, Samuel. Dios escucha las oraciones que ni siquiera tienen sonido. No te desanimes si tus palabras se acaban. Cuando no sepas qué decir, simplemente alza tus manos hacia tu santo templo, como David. A veces, un gesto de rendición es la oración más elocuente. La justicia de Dios. Es importante recordar que la justicia de Dios no es como la humana, no es vengativa. Su justicia siempre está templada por la misericordia. Cuando pedimos la justicia de Dios, estamos pidiendo que su orden perfecto y su carácter santo se manifiesten en una situación. El Salmo 28 nos enseña a confiar el juicio a Dios. Nos libera de la carga de tener que arreglar las cuentas nosotros mismos. El resentimiento es un veneno que bebemos esperando que el otro muera. Entregar la injusticia a Dios es el antídoto que nos sana. Una oración de entrega. Señor, te entrego esta situación de injusticia que me duele. Suelto mi deseo de venganza y mi amargura. Confío en que tú eres el juez justo. Pongo esta causa en tus manos y elijo caminar en el perdón y la libertad. Amén. La fortaleza y el escudo son imágenes de la armadura de Dios que Pablo describe en Efesios 6. La fe no es una idea abstracta, es una armadura que nos ponemos cada mañana. Es una decisión consciente de vestirnos con la verdad, la justicia, la paz, la fe y la salvación que Dios nos ofrece. ¿Te has puesto tu armadura hoy? No salgas a la batalla de la vida sin ella. Tómate un momento cada mañana para, en oración, vestirte con la protección que Dios ha provisto para ti. El gozo del corazón. El gozo es un indicador de que estamos viviendo en el centro de la voluntad de Dios. Cuando perdemos el gozo, a menudo es porque nos hemos desviado del camino. El gozo es la brújula que nos indica si estamos en la dirección correcta. La historia de la restauración de Pedro. Después de negar a Jesús, Pedro estaba devastado. Su gozo había desaparecido, pero Jesús lo buscó, lo perdonó
y le restauró su llamado. Y el libro de los Hechos nos muestra a un Pedro lleno de un gozo y una audacia que no tenía antes. La restauración de Dios siempre trae consigo la restauración del gozo. Ser un pastor para otros. La palabra pastorear significa guiar, alimentar, cuidar y proteger. ¿Cómo puedes pastorear a tu familia hoy? ¿Cómo puedes pastorear a tus amigos? ¿Cómo puedes pastorear a tus compañeros de trabajo, siendo un reflejo del buen pastor para ellos? Susténtales para siempre. La palabra sustentar es la misma que usaría un padre para levantar a su hijo pequeño en brazos. Es una imagen de ternura y fuerza. Pedirle a Dios que nos sustente es pedirle que nos lleve en sus brazos a través de las dificultades de la vida. Una pregunta final para esta sección. ¿Estás permitiendo que Dios te sustente o estás tratando de caminar con tus propias fuerzas? Aprender a ser cargado por Dios es una de las lecciones más profundas de la vida de fe. El Salmo 28 es un salmo de transición. Nos muestra cómo pasar del silencio al sonido, de la súplica a la seguridad, de la aflicción a la alabanza. Es un modelo de cómo Dios transforma nuestros valles de desesperación en cumbres de adoración. La historia de la mujer sirofenicia. Ella clamaba a Jesús por su hija, y al principio él guardó silencio, pero ella perseveró. Su fe rompió el silencio, y Jesús la elogió, diciendo: «Oh mujer, grande es tu fe. No te rindas ante el silencio. Persevera». La alabanza es la fe que ha encontrado su voz. Mientras la fe está en el corazón, es confianza, pero cuando sale por la boca en forma de canto, se convierte en alabanza. Y la alabanza es una de las armas más poderosas que tenemos. Una oración por un corazón de alabanza. Señor, a menudo mi corazón está lleno de súplicas, pero vacío de alabanza. Perdóname. Hoy quiero hacer el salto de fe. Quiero bendecirte, no solo por lo que harás, sino por quién eres. Eres mi fortaleza y mi escudo, y con mi cántico te alabaré. Amén. La intercesión por el pueblo de Dios es un acto de amor que nos saca de nuestro propio egoísmo. Cuando oras por las necesidades de tu iglesia, tus propios problemas a menudo se ponen en perspectiva. Te das cuenta de que eres parte de algo mucho más grande que tú mismo. La historia de Abraham intercediendo por Sodoma. Él negoció con Dios, apelando a su justicia y misericordia, y Dios escuchó. Tu intercesión por tu ciudad y tu nación tiene poder. No dejes de clamar por el lugar donde Dios te ha puesto. El silencio de Dios antes de la primera venida de Cristo. Hubo 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No hubo profetas. Parecía que Dios había callado. Pero en ese silencio, Él estaba preparando la mayor intervención de la historia, la venida de su Hijo. El silencio de Dios es a menudo un preludio de su mayor obra. Si estás en una temporada de silencio, no te desesperes. Quizás Dios está preparando algo grande en tu vida. Sigue confiando, sigue esperando, sigue clamando. El amanecer está a punto de llegar. El Salmo 28 es un salmo de confianza en el carácter de Dios. David se aferra a lo que sabe que es verdad acerca de Dios, incluso cuando sus sentimientos le dicen lo contrario. Nuestra fe debe estar anclada en la verdad objetiva de la palabra de Dios, no en las arenas movedizas de nuestras emociones. Una última reflexión antes de la oración final. La jornada de la fe es un viaje del oído al corazón y a la boca. Primero, oyes la promesa de Dios. Luego, la crees en tu corazón, incluso en el silencio. Y finalmente, la declaras con tu boca en forma de alabanza. Hoy hemos caminado juntos por este proceso. Hemos escuchado la verdad del Salmo 28. Hemos elegido creerla en nuestro corazón. Y ahora nos prepararemos para declararla con nuestra boca. Este no es el final de la oración. Es el comienzo de una vida de alabanza. Es el momento en que tu fe se gradúa de la súplica silenciosa al cántico victorioso. Prepara tu corazón, respira hondo, y prepárate para unirte al coro de los redimidos, de aquellos que han experimentado el poder de un Dios que siempre, siempre oye la voz de nuestros ruegos. Hemos viajado desde el valle del silencio hasta la cumbre de la alabanza. Hemos aprendido que incluso en la oscuridad podemos aferrarnos a la verdad de la roca,
Ahora es el momento de hacer de esta oración nuestra propia experiencia. Y así, la jornada del Salmo 28 nos ha enseñado que la fe no teme al silencio de Dios, sino que clama a través de él, se aferra a la verdad de su carácter y espera con confianza la explosión de la alabanza que inevitablemente vendrá. La historia de la mujer cananea nos muestra esta fe persistente. Ella clamaba a Jesús por su hija, y al principio él guardó silencio. Pero ella perseveró. Su fe rompió el silencio, y Jesús la elogió diciendo: «Oh mujer, grande es tu fe. No te rindas ante el silencio. Persevera». La alabanza es la fe que ha encontrado su voz. Mientras la fe está en el corazón, es confianza. Pero cuando sale por la boca en forma de canto, se convierte en alabanza. Y la alabanza es una de las armas más poderosas que tenemos. Una oración por un corazón de alabanza. Señor, a menudo mi corazón está lleno de súplicas, pero vacío de alabanza. Perdóname. Hoy quiero hacer el salto de fe. Quiero bendecirte, no solo por lo que harás, sino por quién eres. Eres mi fortaleza y mi escudo, y con mi cántico te alabaré. Amén. La intercesión por el pueblo de Dios es un acto de amor que nos saca de nuestro propio egoísmo. Cuando oras por las necesidades de tu iglesia, tus propios problemas a menudo se ponen en perspectiva. Te das cuenta de que eres parte de algo mucho más grande que tú mismo. La historia de Abraham intercediendo por Sodoma. Él negoció con Dios, apelando a su justicia y misericordia, y Dios escuchó. Tu intercesión por tu ciudad y tu nación tiene poder. No dejes de clamar por el lugar donde Dios te ha puesto. El silencio de Dios antes de la primera venida de Cristo. Hubo 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No hubo profetas. Parecía que Dios había callado. Pero en ese silencio, Él estaba preparando la mayor intervención de la historia, la venida de su Hijo. El silencio de Dios es a menudo un preludio de su mayor obra. Si estás en una temporada de silencio, no te desesperes. Quizás Dios está preparando algo grande en tu vida. Sigue confiando, sigue esperando, sigue clamando. El amanecer está a punto de llegar. El Salmo 28 es un salmo de confianza en el carácter de Dios. David se aferra a lo que sabe que es verdad acerca de Dios, incluso cuando sus sentimientos le dicen lo contrario. Nuestra fe debe estar anclada en la verdad objetiva de la palabra de Dios, no en las arenas movedizas de nuestras emociones. La historia de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Cuando el ángel le anunció el nacimiento de su hijo, él dudó, y como consecuencia quedó en silencio, incapaz de hablar. A veces, la incredulidad nos lleva al silencio, pero la fe, como la de David, tiene el poder de romper el silencio, tanto el nuestro como el de Dios. El gozo que David sintió no fue solo alivio, fue una explosión de alegría. Es el gozo que se siente al encontrar algo que se había perdido, al recibir una buena noticia después de una larga espera. Dios no solo quiere resolver tus problemas, Él quiere restaurar tu gozo a un nivel más alto que antes. Pastoreales y susténtales. Esta es la imagen del buen pastor del Salmo 23. David pide que Dios sea el pastor de todo su pueblo. Es una oración comunitaria. Nos enseña que nuestra fe no debe ser individualista. Somos un rebaño y nuestro bienestar está conectado. Una pregunta final para esta sección. ¿Cómo puedes ser un instrumento del pastoreo de Dios para alguien hoy? ¿Una llamada? ¿Un mensaje? ¿Una oración? Sé la extensión del cayado del pastor para una oveja que lo necesite. La historia de la resurrección de Lázaro. Jesús llegó 4 días tarde, según la lógica humana. El silencio de Dios pareció una derrota, pero la tardanza de Jesús fue el escenario para un milagro mucho mayor. No una sanidad, sino una resurrección. Confía en el tiempo de tu Dios. El cántico nuevo. Cuando Dios te rescata, te da un testimonio único. Tu canción es diferente a la de los demás, porque tu historia es diferente. No tengas miedo de cantar tu canción, de contar tu historia. Es el testimonio que solo tú puedes dar. La fe no es negar la realidad del problema. La fe es declarar una realidad superior, la del poder y la fidelidad de Dios. David
no negó la existencia de sus enemigos. Él simplemente declaró que su Dios era más grande. Prepara tu corazón, respira hondo y prepárate para unirte al coro de los redimidos, de aquellos que han experimentado el poder de un Dios que siempre, siempre oye la voz de nuestros ruegos. Hemos viajado desde el Valle del Silencio hasta la cumbre de la alabanza. Hemos aprendido que incluso en la oscuridad podemos aferrarnos a la verdad de la roca. Ahora es el momento de hacer de esta oración nuestra propia experiencia. La historia del pueblo de Israel en el desierto. A menudo, cuando Dios estaba en silencio, ellos construían sus propios ídolos, como el becerro de oro. La impaciencia en la espera a menudo nos lleva a la idolatría, a buscar soluciones rápidas y visibles en lugar de confiar en el Dios invisible. Una pregunta de examen. ¿Cuál es tu becerro de oro cuando Dios está en silencio? ¿A qué corres para buscar alivio inmediato? ¿Al trabajo excesivo? ¿A la comida? ¿A las redes sociales? Reconoce tus ídolos y pídele a Dios que sea tu única fuente de consuelo. El santo templo al que David alzaba sus manos es para nosotros el santuario celestial. La teología de la intercesión de Cristo nos enseña que Jesús está ahora ministrando por nosotros como nuestro sumo sacerdote en el cielo. Cuando oramos, nuestras oraciones no se pierden, ascienden a un lugar real, donde un intercesor real las presenta ante el Padre. Esta verdad debería darnos una confianza inmensa. Tu oración no depende de tu elocuencia, es perfeccionada y presentada por el mismo Jesús. Él es el que garantiza que tu clamor llegue al trono de la gracia. La diferencia entre la fe y la presunción. La fe se basa en las promesas de Dios. La presunción se basa en nuestros propios deseos. David no le estaba diciendo a Dios qué hacer, se estaba aferrando a lo que Dios ya había prometido. Asegúrate de que tus oraciones estén ancladas en la palabra de Dios. Una oración por una fe bien fundamentada. Señor, ayúdame a conocer tu palabra más profundamente, para que mis oraciones no se basen en mis propios deseos, sino en tus promesas. Quiero orar con la audacia que viene de saber que estoy pidiendo según tu voluntad. Amén. Se gozó mi corazón. El gozo es un parte esencial de la vida cristiana. No es una opción, es un mandato. Regocijaos en el Señor siempre. Y es un fruto del Espíritu. Si te falta gozo, es una señal de que necesitas una conexión más profunda con la vid, que es Cristo. El Salmo 28 nos enseña que el gozo a menudo se encuentra al otro lado de un clamor honesto. No tengas miedo de derramar tu corazón quebrantado ante Dios. A menudo es a través de las grietas de un corazón roto que la luz del gozo de Dios puede finalmente entrar. Ser un pastor para otros. David ora para que Dios pastoree a su pueblo. Nosotros también podemos ser pastores unos para otros, cuidando, animando, guiando, protegiendo a nuestros hermanos en la fe. ¿A quién puedes pastorear tú hoy con una palabra de aliento o una oración? Y así, este salmo nos lleva en un viaje completo, del silencio a la canción, de la súplica a la seguridad, de la aflicción a la alabanza. Es el modelo de Dios para transformar nuestros valles de desesperación en cumbres de adoración. La historia de la fidelidad de Dios es un tema central. El salmista confía en Dios porque conoce su historial. Él sabe que Dios ha sido fiel en el pasado y por lo tanto será fiel en el presente. Construir nuestra fe sobre la historia de la fidelidad de Dios es construir sobre una roca. Una pregunta para ti. ¿Conoces el historial de Dios en tu propia vida? ¿Has tomado tiempo para recordar y agradecer por las veces que Él te ha librado, provisto y guiado? Tu propia historia es uno de los libros más poderosos para fortalecer tu fe. Roca mía. En la teología adventista, Cristo es identificado como la roca que proveyó agua a Israel en el desierto. 1 Corintios 10:4 dice: «Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo». Cuando clamas a tu roca, estás clamando a Cristo mismo. No te desentiendas de mí. El temor al abandono. Este es un eco del clamor de Cristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Jesús experimentó el silencio y el abandono en su forma más extrema, para que tú y yo nunca tuviéramos que ser abandonados por Dios. Porque Él fue desamparado, nosotros somos aceptados. Una oración de gratitud por la presencia de Cristo. Señor Jesús, gracias porque soportaste el silencio y el abandono en la cruz por mí. Gracias porque, a causa de tu sacrificio, nunca estaré solo. Hoy descanso en la certeza de tu presencia constante. Amén. La oración de intercesión al final del Salmo nos enseña sobre el sacerdocio de todos los creyentes. No solo los pastores o los líderes oran por el pueblo. Todos nosotros somos llamados a interceder, a pararnos en la brecha, a levantar a nuestros hermanos en oración. ¿Quién en tu vida necesita tu intercesión hoy? No subestimes el poder de tu oración en la vida de otra persona. Tu clamor puede ser el catalizador para el milagro que ellos necesitan. Bendice a tu heredad. La bendición de Dios no es solo prosperidad material, es la bendición del Shalom, de la paz integral. Es tener paz con Dios, paz contigo mismo y paz con los demás. Es la bendición más grande que podemos recibir. Pastoreales. La imagen del pastor es una de las más tiernas de la Biblia. Implica guía, cuidado, protección, provisión. Cuando pides a Dios que te pastoree, le estás pidiendo que tome el control total y amoroso de tu vida. Susténtales para siempre. Esta es una promesa de seguridad eterna. El cuidado de Dios no es temporal, no se acaba, es para siempre. Tu futuro está seguro en las manos del pastor eterno. El Salmo 28 es un viaje. Comienza con la ansiedad del silencio y termina con la seguridad del cuidado eterno de Dios. Es un modelo de cómo nuestras oraciones pueden transformarnos, llevándonos del miedo a la fe, de la duda a la certeza, de la soledad a la comunión. Una última reflexión sobre el silencio de Dios. A veces, Dios está en silencio porque ya nos ha dado la respuesta en su palabra y está esperando que actuemos en fe sobre lo que ya sabemos. Antes de pedir una nueva dirección, asegúrate de estar obedeciendo la última que Él te dio. La historia de la conquista de Jericó. Dios le dio a Josué un plan claro. Y luego, durante 6 días, mientras el pueblo marchaba alrededor de la ciudad, Dios guardó silencio. No repitió la orden. Él esperaba que ellos actuaran en fe sobre la palabra que ya les había dado. Y en el 7º día, el grito de obediencia derribó los muros. Una oración de obediencia. Señor, muéstrame si hay alguna área en mi vida donde no estoy obedeciendo tu palabra. No quiero que mi desobediencia sea la causa de tu silencio. Dame un corazón dispuesto a obedecerte en todo. Amén. La alabanza es el lenguaje de la victoria. David no esperó a que sus enemigos fueran derrotados para empezar a alabar. Él alabó por la fe en la victoria que vendría, y esa alabanza fortaleció su corazón y aceleró su liberación. No pospongas tu alabanza. El gozo del Señor es tu fortaleza. Cuando te sientes débil, la mejor estrategia espiritual no es enfocarte en tu debilidad, sino en el gozo del Señor. Pon una alabanza. Lee un salmo de gozo. Recuerda las victorias pasadas. El gozo es un arma poderosa que te fortalece de adentro hacia afuera. La intercesión nos conecta con el corazón de Dios. El corazón de Dios es un corazón misionero que anhela la salvación de todos. Cuando intercedes por otros, tu corazón comienza a latir al mismo ritmo que el suyo. El Salmo 28 es un salmo de confianza. Confianza en que Dios escucha, confianza en que Dios responde, confianza en que Dios es justo, confianza en que Dios es nuestra fortaleza y nuestro escudo, y confianza en que Él cuidará de su pueblo para siempre. Vive este día en la confianza de este salmo. Cuando te sientas tentado a dudar, recuerda la alabanza de David. Cuando te sientas solo, recuerda su promesa de pastorearte. Y cuando el cielo parezca en silencio, recuerda que tu clamor siempre llega a los oídos de tu Padre amoroso. Ahora, con este entendimiento en nuestro corazón, preparémonos para entrar en nuestro tiempo final de oración, uniendo nuestro clamor y nuestra alabanza como lo hizo David. Hemos viajado desde el clamor desesperado en el silencio hasta la explosión de gozo de un corazón que ha sido escuchado. Hemos aprendido a aferrarnos a la roca,
a confiar en nuestra fortaleza y a refugiarnos en nuestro escudo. La historia de la fidelidad de Dios es un tema central. El salmista confía en Dios porque conoce su historial. Él sabe que Dios ha sido fiel en el pasado y por lo tanto será fiel en el presente. Construir nuestra fe sobre la historia de la fidelidad de Dios es construir sobre una roca. Una pregunta para ti. ¿Conoces el historial de Dios en tu propia vida? ¿Has tomado tiempo para recordar y agradecer por las veces que Él te ha librado, provisto y guiado? Tu propia historia es uno de los libros más poderosos para fortalecer tu fe. Roca mía. En la teología adventista, Cristo es identificado como la roca que proveyó agua a Israel en el desierto. 1 Corintios 10:4 dice: «Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo». Cuando clamas a tu roca, estás clamando a Cristo mismo. No te desentiendas de mí. El temor al abandono. Este es un eco del clamor de Cristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús experimentó el silencio y el abandono en su forma más extrema, para que tú y yo nunca tuviéramos que ser abandonados por Dios. Porque Él fue desamparado, nosotros somos aceptados. Una oración de gratitud por la presencia de Cristo. Señor Jesús, gracias porque soportaste el silencio y el abandono en la cruz por mí. Gracias porque, a causa de tu sacrificio, nunca estaré solo. Hoy descanso en la certeza de tu presencia constante. Amén. ¿Quién en tu vida necesita tu intercesión hoy? No subestimes el poder de tu oración en la vida de otra persona. Tu clamor puede ser el catalizador para el milagro que ellos necesitan. Bendice a tu heredad. La bendición de Dios no es solo prosperidad material, es la bendición del shalom, de la paz integral. Es tener paz con Dios, paz contigo mismo y paz con los demás. Es la bendición más grande que podemos recibir. Pastoreales. La imagen del pastor es una de las más tiernas de la Biblia. Implica guía, cuidado, protección, provisión. Cuando pides a Dios que te pastoree, le estás pidiendo que tome el control total y amoroso de tu vida. Susténtales para siempre. Esta es una promesa de seguridad eterna. El cuidado de Dios no es temporal, no se acaba, es para siempre. Tu futuro está seguro en las manos del pastor eterno. El Salmo 28 es un viaje. Comienza con la ansiedad del silencio y termina con la seguridad del cuidado eterno de Dios. Es un modelo de cómo nuestras oraciones pueden transformarnos, llevándonos del miedo a la fe, de la duda a la certeza, de la soledad a la comunión. Una última reflexión sobre el silencio de Dios. A veces, Dios está en silencio porque ya nos ha dado la respuesta en su palabra y está esperando que actuemos en fe sobre lo que ya sabemos. Antes de pedir una nueva dirección, asegúrate de estar obedeciendo la última que Él te dio. La historia de la conquista de Jericó. Dios le dio a Josué un plan claro, y luego durante 6 días, mientras el pueblo marchaba alrededor de la ciudad, Dios guardó silencio. No repitió la orden. Él esperaba que ellos actuaran en fe sobre la palabra que ya les había dado. Y en el 7º día, el grito de obediencia derribó los muros. Una oración de obediencia. Señor, muéstrame si hay alguna área en mi vida donde no estoy obedeciendo tu palabra. No quiero que mi desobediencia sea la causa de tu silencio. Dame un corazón dispuesto a obedecerte en todo. Amén. La alabanza es el lenguaje de la victoria. David no esperó a que sus enemigos fueran derrotados para empezar a alabar. Él alabó por la fe en la victoria que vendría, y esa alabanza fortaleció su corazón y aceleró su liberación. No pospongas tu alabanza. El gozo del Señor es tu fortaleza. Cuando te sientes débil, la mejor estrategia espiritual no es enfocarte en tu debilidad, sino en el gozo del Señor. Pon una alabanza. Lee un salmo de gozo. Recuerda las victorias pasadas. El gozo es un arma poderosa que te fortalece de adentro hacia afuera. La intercesión nos conecta con el corazón de Dios. El corazón de Dios es un corazón misionero que anhela la salvación de todos. Cuando intercedes por otros, tu corazón comienza a latir al mismo ritmo que el suyo.
Ahora es el momento de hacer de esta victoria una realidad permanente en nuestro espíritu. Es el momento de sellar estas verdades con una oración final de consagración y alabanza. Padre, en esta mañana vengo ante ti como David, con un corazón honesto. A veces siento tu silencio y mi alma se angustia, pero hoy elijo clamar a ti, mi roca. Te pido que oigas la voz de mis ruegos. No te desentiendas de mí. Alzo mis manos a tu santo templo, confiando en tu misericordia. Señor, por la fe declaro que tú has escuchado mi oración. Bendito seas, porque has oído la voz de mis ruegos. Declaro que tú eres mi fortaleza y mi escudo. En ti ha confiado mi corazón y sé que he sido ayudado. Por eso mi corazón se goza y con mi cántico te alabaré. Ser un pastor para otros. La palabra pastorear significa guiar, alimentar, cuidar y proteger. ¿Cómo puedes pastorear a tu familia hoy? ¿Cómo puedes pastorear a tus amigos? ¿Cómo puedes pastorear a tus compañeros de trabajo, siendo un reflejo del buen pastor para ellos? Recibo tu fuerza, tu protección y el gozo que viene de tu presencia, y me comprometo a vivir este día no en la duda del silencio, sino en la certeza de tu respuesta. Mi vida será un cántico de alabanza a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora permanece un momento en esa paz, la paz que viene de saber que tu clamor ha sido escuchado. El silencio ha sido roto, no por una voz audible, sino por una convicción de fe en tu espíritu. Lleva esa certeza contigo. La clave que te prometí al principio. Lo que Dios está haciendo en tu carácter mientras Él está en silencio. En el silencio, Dios no está inactivo. Está trabajando en lo más profundo de ti. Está forjando en ti la paciencia. Está fortaleciendo tu perseverancia. Está purificando tu fe, quemando todo lo que no es genuino. El silencio de Dios es el taller del maestro alfarero. No estás siendo ignorado, estás siendo perfeccionado. Si esta oración ha traído esperanza a tu corazón y te ha dado fuerza para perseverar en la espera, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale me gusta a este video para que más personas que se sienten en el silencio de Dios puedan encontrar esta palabra. Y compártelo con alguien que sepas que necesita desesperadamente saber que Dios sí escucha. Y si hoy has aprendido a clamar en el silencio, te invito a que descubras la oración perfecta para cuando el miedo te ataque con nuestra meditación sobre el Salmo 56, que nos enseña a declarar: en el día que temo, yo en ti confío. Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla y aprende a transformar tu miedo en fe.